tal? Bienvenidos a Una Voz Podcast. Y aquí acompañándome, como siempre, mi muy buen amigo Miguel Giacomán. Y este podcast se trata de buscar cómo juntos, en unidad, ir en oración, adoración, avanzar la causa del reino de Jesucristo. Y qué padre poder estar de nuevo platicando. Sí, me emocionan esas conversaciones. Honestamente, para mí también es como una oportunidad de plantear dudas. Y ahorita usted comenzaba diciendo que este podcast busca hablar de unidad. Y siento que el tema de hoy es uno de los que quizá generan más división o controversia, o al menos división de opiniones dentro de la iglesia. Y bueno, trataremos de tocarlo con pinzas el día de hoy, pero creo que hay ciertas verdades que a la luz de la palabra podemos llegar a ciertas conclusiones, ¿no? Sí, y pues queremos hablar de las autoridades civiles, el gobierno, y desde ya, con nomás decir eso, así casi se siente la controversia. Pero creo que lo importante es basarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, como la base de todo lo que de ahí comentamos. Y muy en particular, un pasaje importante, 1 de Timoteo 2, dice: así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. Muy explícitamente, la Biblia nos llama a orar por gobernantes. Esto es una traducción actual. Las originales hablan de reyes, pero bien, obviamente entendemos que hoy en día es a todos los que están en autoridad. Tenemos, para empezar como base, un llamado a orar por ellos. Y yo sé que a veces, aún con eso, se batalla porque, como dices, hay pocos temas tal vez que provocan más diferencia de opiniones que el tema de gobierno, gobernantes, pero si no partimos de orar por ellos, creo que vamos por mal camino, porque va a entrar primero mi opinión personal, en vez de primero buscar que Dios sea el que guía, usa a nuestros gobernantes falibles, a veces muy deficientes, pero primer punto es orar por ellos genuinamente, y creo que nos va a ayudar, aparte de que obviamente es poner esto en manos de Dios, nos ayuda a tener una perspectiva un poco mejor y correcta si empezamos de esa manera. Sí, obvio me genera mucha controversia pasajes como estos, porque hay algunos pasajes en la Biblia en los que yo quisiera que hubiera más detalles, y hay otros en los que yo quisiera que hubiera menos detalles. Me molesta que no estuviera. Que diga todos los gobernantes o todos los reyes o todas las autoridades. Cualquiera de esas tres traducciones me molesta el todos, porque implica los buenos, los malos, el de nivel alto, ¿no? El supremo gobernante o la autoridad de a pie, ¿no? Sí, claro. Que te encuentras en la calle. Creo que eso puede llegar a generar controversia en la vida actual. Y creo que algo de lo que puede generar controversia es que, tratando de ponernos desde el lugar de un político, en la actualidad, obvio, los que me conocen o me siguen en redes saben que es un tema que me apasiona, pero si te pones en la posición de un político, puedes ver una congregación como un botín político. Sí. Puedes ver una congregación de 1,000 personas como un grupo de 1,000 votos, y sus familias resulta algo muy atractivo. Claro. Y al saberse atractivo, a veces la iglesia puede llegar a tomar bandos. Sí. Y estamos hablando de la oración. Sí. ¿Cómo debe escucharse nuestra oración, pastor? Es decir, mi oración debe ser
Dios, por favor, que gane esta persona que yo considero que es la más íntegra, o porque, bueno, tratamos de tener un contenido que edifique y quizá pueda haber algunos de nosotros que estamos orando, suena feo, pero de la forma incorrecta o más que buscando la voluntad de Dios, la nuestra, ¿no? ¿Cuál sería el camino correcto para ejecutar esa oración de la que tanto estamos hablando? Sí, yo creo, y lo trato de aplicar, es orar que Dios sea el que establece a los gobernantes que Él sabe van a ser mejor para, llámese nación, estado, ciudad, y para los que ya están ahí pensando en un tema de elecciones, como es muy importante en este tiempo, pero luego para los que ya están en poder, que Dios dé sabiduría, Dios dé fortaleza, hambre y sed de justicia. Algo que yo oro seguido es que levante asesores sabios, justos, que reflejan los valores y verdades de la palabra de Dios, porque creo que muchas veces esos asesores juegan un papel tan crucial, tan importante, que uno puede decir es que no me gusta ninguna de las opciones que tengo, no veo cómo puede haber algo bueno. Bueno, primero hay que tener fe en Dios. Y segundo, hay que saber que Dios puede usar personas y voces para hacer una influencia para bien en los gobernantes. Sí, y esta oración era una de las preguntas que ya preveía. Porque vemos en el libro de Reyes y aún en otras áreas que pareciera que en el pasado los reyes o gobernantes siempre tenían un profeta cerca, un líder de la iglesia cercano. Y vemos ejemplos bastantes de reyes que hicieron caso al consejo del profeta y les fue bien. Sí. Y vemos otros que definitivamente no hicieron caso y bueno, es Antiguo Testamento, pero pareciera hasta castigo que les fue muy mal. Gracias a Dios ese Antiguo Testamento me anima eso. O no sé si me anima o me gustaría que fuera así a veces. Pero la posición sería sano que hay alguien acá cristiano que busque estar cerca de un gobernante, aconsejar, o aún si alguien en autoridad ve esto, sería sano. ¿Cuál es la relación sana entre la iglesia y el gobierno? Estamos en un país y la mayoría de Latinoamérica y aún Europa fue gobernado por años por la iglesia católica. Como dicen ahora, ¿no? Hashtag termina mal. O sea, no funcionó del todo. En el caso de México, pues bueno, hubo un presidente, Benito Juárez, que se encargó de separar esos poderes. Pero ¿cuál es la iglesia con base en la palabra? ¿Cuál es la relación sana entre la iglesia y el gobierno? Para no meternos de más, pero también se me haría injusto, incongruente que la iglesia dijera, bueno, pues ya, que la tierra vea ahí, que el país vea, que la ciudad vea cómo solucionan sus problemas. Creo que no sería la empatía que Jesús tendría, ¿no? Claro. Creo que es una pregunta compleja que no pretendo ser un experto en el tema y ni creo que se pueda dar una respuesta así tajante. Creo que es importante entender el papel de cada uno y respetar el papel de cada uno. Y creo que nuestra tarea como iglesia, y bueno, yo considero yo como pastor, claro, no es estar metido en la política, es ejercer el llamado que Dios me ha dado a mí en la iglesia, en la causa, en avanzar el evangelio. Ahora, habiendo dicho eso, somos ciudadanos, somos parte y debemos de ser parte, creo yo, activa, cada uno en su lugar. Y creo que eso lleva a poder con sabiduría, por supuesto, tener, voy a usar la palabra, una influencia, no un control, pero una influencia para bien en
las autoridades, pero creo que tenemos que empezar en oración. Puede sonar como no tan importante, pero es crucial comenzar en oración, comenzar conectando con Dios primero, buscando que Dios sea el que venga su reino, su gobierno. Y eso no es específicamente hablando de poniendo ciertos gobernantes. Obvio, eso es a nivel espiritual y corazones y mentes cambiando y moldeándose a Él. Pero de esa oración, entonces en una posición para buscar ser una buena influencia para nuestra sociedad en general, respetando obviamente el papel que tiene el gobernante. Y yo siento que sí, la tendencia ha sido los extremos, lavar las manos y decir, yo no tengo nada que ver, o creo que muchas veces, y actualmente en mi opinión sucede en algunos países, meterse directamente en la política y casi tomar una postura de que esta persona o este partido es el que todos los cristianos deben de apoyar y los demás casi son del diablo. Y creo que es muy equivocado ello y nos lleva a estar polarizados y divididos cuando lo que nos une es Jesucristo, es el Evangelio. Y esto debe de ser muy por encima de diferencias de posiciones políticas. Yo como pastor, yo reconozco que hay congregantes en la iglesia que le van a distintos partidos con distintos énfasis, y yo respeto eso. Yo tengo mi opinión personal, creo que es normal y correcto, pero yo no voy a estar hablando de eso en público porque no quiero parecer que estoy tomando, ¿verdad?, una parte y estoy en contra de la otra parte. Entonces hay temas, perdón que me extienda un poco, temas particulares donde creo que sí podemos ser más vocales y públicos, porque si consideramos que hay una postura clara en la palabra de Dios de ese tema, entonces creo que está bien expresarlo, pero no ligarlo a por lo cual tienes que tener esta postura política. Sí, y a mí se me hace importante, obviamente, corríjame, disciplíneme aquí en público si es necesario, pero se me hace relevante definir la tarea principal de un cristiano. Es decir, somos llamados, y podemos volver al principio de todo, a la gran comisión, y somos llamados a llevar el evangelio. Y a veces pareciera que nos podemos tomar más en serio, en algunas ocasiones, defender ciertas causas que promover el evangelio. Así es. Y ese también puede ser un peligro. No digo que esté mal, pero no podemos dejar que nos distraiga de nuestra misión principal. Totalmente. Porque a veces peleamos más por ciertas causas que por promover en sí el evangelio, y es ahí donde se puede hacer esta distracción, ¿no? Sí. Del centro de la iglesia. Entonces, si gana en nuestro candidato o no, define qué tan bueno es nuestro Dios. Y no es así. Terrible. Por encima de quién gane la elección, el evangelio está por encima de eso. Así es. Perdón, voy a decir algo que a lo mejor puede ser controversial y sería bueno escuchar su punto de vista, pero puede llegar un momento en donde en una Cámara de Diputados se esté discutiendo si se aprueba una ley o no. Y esa ley puede estar explícitamente en contra de lo que usted y yo y muchos creemos. Pero no porque esa ley sea aprobada significa que nuestro Dios fue vencido. Claro. Y hay veces que, y lo comprendo y hasta lo apoyo, orar con esa intención y orar para que ciertas leyes no procedan y que se mantenga cierta ley conforme a la palabra. Pero más allá de que se apruebe o no esa ley, nuestro Dios no es superado por una Cámara de Diputados.
nuestro Dios está por encima de esa ley, porque siento que si no se aclara el ánimo, la moral de las personas, el entusiasmo del pueblo de Dios, de la iglesia, puede bajar con la elección de 500 diputados y sería triste que sea así, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Debemos de orar, debemos de votar después de haber analizado cuidadosamente la postura de los candidatos en estos temas. Pero entonces solo ahí lo voy a interrumpir. ¿Usted aconsejaría votar? Habrá quien diga, yo no voy a votar. El domingo me toca servir en la iglesia. No, ni para qué voy y voto. ¿Usted se aconsejaría, vota por quien quieras, anula tu voto, pero sí vota, pues haz algo? Sí, yo sí creo que todo ciudadano debe votar. Y de nuevo, analizar bien la postura de los candidatos y luego ir y votar. Creo que es parte de ser esa influencia, como todo ciudadano. Pero hay un peso mayor porque estamos orando y confiando y creyendo que el Señor va a obrar a nuestro favor. Y tienes toda la razón, no sentir que, entonces si esta ley pasa, entonces Dios perdió. No, Dios es soberano, Él está por encima, pero Él sí da mucha libertad a los pueblos a tomar las decisiones. Habla Romanos 1 de que Dios los entregó a básicamente su decisión, los entregó a sus deseos y luego viven con las consecuencias de esos deseos. De hecho, el primer rey de Israel, el rey Saúl, fue el resultado de esto. Antes de ese momento no había reyes en Israel. Profetas tenían como que la mayor autoridad. Y el profeta Samuel estaba en ese momento y el pueblo empezó a pedir un rey. Queremos un rey. Y esto realmente era ofensivo a Dios porque Él hablaba a través de sus profetas. Y entonces el profeta Samuel se resistió y les decía, si ustedes tienen un rey, les va a cobrar más impuestos, va a llevar a sus hijos a la guerra. ¿Por qué no permiten a Dios gobernar de esta manera? Pues fueron tan tercos que al fin Dios le dijo al profeta, déjalos, vamos a darles un rey. Eso quieren, eso les voy a dar. Puso al rey Saúl y efectivamente no les fue bien. Entonces, creo en la soberanía de Dios, pero creo que Él nos da mucha libertad dentro de ello. Y a veces el pueblo se aferra a cierto gobernante y aunque pensamos que esto no es realmente para bien y tal vez no lo es, Dios lo va a permitir. Ahora, ahí no termina la historia, es lo bueno. Gracias a Dios. Creo en la misericordia de Dios. Y lo creo para nuestra ciudad, estado, nación. Y es una de mis oraciones. Misericordia, ¿verdad? Hay una oración del profeta Habacuc en medio de los tiempos, visítanos, ten misericordia. En medio de los tiempos, haz conocer tu obra. En la ira, acuérdate de la misericordia. Creo que necesitamos orar por misericordia. Y al pensar en elecciones, Señor, ten misericordia de nosotros, de tal manera que nos bendigas con gobernantes justos y sabios, no con los que merecemos por nuestros pecados, sino en tu misericordia. Bendícenos con gobernantes justos, sabios, que podrán hacer el trabajo mejor para la causa del reino de Dios y el bien de la sociedad, porque al final del día eso es lo que mejor, realmente, más provecho le va a dar a toda la sociedad. Correcto, y coincido en esta relevancia del orar por los gobernantes. Y quiero poner en la mesa un tema que a veces siento que a los cristianos no nos gusta mucho.
Y voy a respaldarlo bíblicamente porque llega un momento en donde llegan con Jesús y le dicen, oye, nos están cobrando impuestos. Sí. Y entonces Jesús da una respuesta que al César lo que es del César, sí, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Aclara bien esto para acá, esto para allá. Y ahí se involucran los temas delicados, ¿no? Sí. Religión, dinero y política. Sí. Ahí coinciden, abordan a Jesús con estos temas picantes. Y Jesús da una respuesta increíblemente sabia, ¿no? Y yo voy a compartir aquí un secreto, lo voy a hacer público, luego lo pueden editar si el pastor me regaña. Pero algo que en su momento a mí, yo trabajando en otra empresa en aquel entonces y había la posibilidad de volver a trabajar en Comunidad Olivo, algo que me animaba a mí era saber que en esta iglesia se pagan todos los impuestos. Entonces yo decía, siendo aún joven, yo le decía a mis padres, es que si voy a trabajar a Olivo, voy a tener también seguro, no voy a estar en nómina, todo va a estar bien. O sea, obvio, y entiendo que sea así, hay una intención de ser modestos aún en la iglesia, como usted lo comunica y lo refleja muy bien. Pero esa certeza de que se paguen impuestos dentro de la iglesia, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, me parece relevante, porque qué bueno sería que el pueblo de Dios se distinguiera por ser cumplidos ante la ley. Y Dios, de hecho, hay una historia bíblica también donde Dios provee de manera milagrosa de la boca de un pez para sustentar el gasto, ¿no? Creo que aún Dios respalda esa obediencia cuando se tiene. No sé en su experiencia cómo ha sido mantenerse obedientes aún en tiempos que sé y me consta que ha habido tiempos de complejidad económica dentro de la iglesia o de la vida personal, ¿no? No, pues sí, vamos a tener que editar esto. No, qué bueno que mencionaste esa brillante respuesta de Jesús. Dar a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y los dejó pues sin saber qué decir. Sí. Creo que desde tu primera pregunta yo debería haber hecho esa referencia. Hay cosas y allí específicamente son los impuestos, de ahí viene la pregunta, pero creo que detrás de ello entendemos, hay cosas que le pertenecen al César, que era el gobierno romano, al gobierno. Y necesitamos cumplir con ello y hasta dar un buen testimonio de ello. Y hay cosas que son de Dios y esas solo son de Dios. La adoración, la lealtad absoluta solo pertenecen a Dios. La obediencia incondicional es solamente para Dios. Pero debe de haber, bíblicamente hablando, una honra, un respeto hacia el gobierno y las autoridades, aun cuando estamos en desacuerdo. Y yo creo que no tiene nada de malo expresar desacuerdo. Creo que en momentos debemos expresar desacuerdo. Pero ¿cómo? ¿Con qué tono? Hay maneras de expresar desacuerdo con respeto. Y luego hay maneras de insultos y que creo es inapropiado, porque no creo que no tienes que estar de acuerdo conmigo, pero al leer las escrituras, al leer Romanos capítulo 13, donde habla que toda autoridad viene de Dios y los llama servidores de Dios. Ahora, no quiere decir que todos están cumpliendo bien eso. La mayoría no están cumpliendo bien eso, me atrevo a decirlo. Pero es el diseño divino, el plan de Dios. Entonces, oremos por eso y tengamos una actitud de respeto aún cuando tenemos que expresar o aún manifestar diferencias de opinión, pero siempre con la actitud correcta. Entonces, en cuanto a impuestos, sí no son agradables, pero Jesús mismo fue claro que hay que pagarlos. Hemos procurado nosotros siempre ser cumplidos con todos nuestros impuestos, aún en pandemia, cuando, era bien difícil lograr sacar adelante los costos. Cuando llegaba el impuesto se paga eso primero y vamos a confiar en Dios para lo demás. Y creo que es algo que Dios honra
y Dios bendice y Dios respalda, y lo vimos francamente. Salimos adelante como otros, gracias a Dios, de esa pandemia. Y no solo eso, pero fue un momento de particular reto. Sí, creo que al mismo tiempo, ojalá que la ciudad sea bendecida por la iglesia en donde estamos. Sí. Me gusta que hay historias en la Biblia en donde claramente se les dice, esa familia fue bendecida porque tú estabas ahí. Esa ciudad fue bendecida porque este personaje estaba ahí. Sí. Imagínate poder decir, Ciudad Juárez es bendecido porque Comunidad Olivo está ahí, que tu ciudad, tu país es bendecido porque esa iglesia se plantó ahí. A mí, voy a revelar este secreto, pero una de las calles aledañas a nuestro edificio, el gobierno pidió que Olivo cubriera cierto gasto, ¿no? De esa pavimentación. Amplio gasto de esa pavimentación. Muy amplio. Y hoy a mí, más allá de cualquier cosa, pero me llena de orgullo y de satisfacción saber que la gente de alrededor de nuestra iglesia es bendecida por esta calle. Sí. Ahora, es una gran calle, porque pusieron el mismo gobierno puso unos estándares muy altos para pavimentar esto. Que no pusieron a las demás calles de la ciudad, irónicamente. Hidráulico, está muy bien hecha. Y lo que aún me fascina más es que en nuestra ciudad, en Ciudad Juárez, estoy revelando aquí algo grande. En Ciudad Juárez, y no es ningún secreto, es una de las ciudades con mayor dispersión urbana en México. Por lo tanto, como estamos tan dispersos en un territorio muy grande, no alcanza el presupuesto para hacer banquetes. Bueno, pues esta calle que construyó Olivo tiene una gran banqueta. Y cada día que yo veo pasar a alguien caminando por esa banqueta, un peatón, un ciudadano común, esa persona está siendo bendecida por la iglesia. Y obvio, sé que usted, yo creo que nunca lo había comentado públicamente, pero aquí yo soy bien tremendo. Pero me gusta que la iglesia sea de bendición para nuestra ciudad. Y quizá esa persona que está caminando ahí está siendo bendecida por la iglesia, por la generosidad de la iglesia. Y ojalá, si ya logramos influir en una banqueta, y ahí va mi siguiente pregunta, y quizás es la más picante de este episodio, pastor, pero si hoy hay un joven en una iglesia que tiene algún sueño de aspirar, joven, hombre, mujer, de cualquier edad, que aspira algún día a marcar una diferencia en la política, ¿cuáles serían algunos consejos que usted ya con años en el ministerio podría aportarle de la forma correcta para también luego no utilizar la iglesia como un escalón político? Claro. ¿Cuál sería algún consejo que usted le daría a alguna persona con ese interés? Primero quiero decir que sería buenísimo tener más verdaderos cristianos. Correcto. En posiciones de autoridad en los gobiernos, cómo lo necesitamos. Y vemos ejemplos de algunos en las escrituras. Daniel para mí sobresale en esto. Creo que palabra clave, motivación. Tiene que analizar la motivación, porque sí los necesitamos, pero también sabemos que es un campo minado. Sí. Entonces, tienes que entrar con una clara, definida visión de la razón que tú quieres entrar a ello. Y cuando ves que es correcta la motivación, entonces, obviamente, buscar luego, y va a estar difícil, hacerlo con integridad. Y de nuevo, si quieres inspiración, lee el libro de Daniel y cómo él se mantuvo en integridad ante amenaza de ejecución. Sí. Y él y sus 3 amigos y se mantuvieron y fueron avanzando a lugares de alta influencia en más de un imperio mundial en ese tiempo, tanto Babilonia como Persia. Uh-huh. Entonces, motivación, una fe y una convicción de que aunque tome más tiempo, porque casi seguro sí va a tomar más tiempo, sí, pero el camino
correcto, sin los atajos que sin duda se te pueden presentar, te van a llevar a primero honrar a Dios y segundo, a un lugar cuando llegas ahí sin tener que luego tener muchos o compromisos complicados con otros o cosas que quieres esconder de tu pasado que luego hunden a muchos. Entonces yo diría que por ahí va el enfoque principal. Y bueno, nomás para acabar este episodio, tomemos por favor muy en serio el llamado de 1 de Timoteo 2 de orar. Es crucial. Esto no es algo ligero y sé que a veces frustra, a veces se siente como ¿para qué? O simplemente apatía en medio de nuestras vidas ocupadas. Busquemos ser intencionales en apartar momentos para ir delante de Dios y realmente clamar por nuestra nación, clamar por los gobernantes actuales y muy en particular que Dios levante y establezca a justos y sabios para el bien, como dice bien la Escritura. La vuelvo a leer, orar especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades para que tengamos paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna, que haya un ambiente en nuestras ciudades, estados y naciones propensa a vivir en paz, dignamente, con plena libertad, obviamente, de ejercer nuestra fe y en una manera digna. Entonces, Miguel, creo que es un tema tan importante que tenemos que estarlo recordando regularmente. Tan importante y tan complicado que es de los temas que a veces solo nos queda orar y confiar que Dios tiene el control. Así que más que incertidumbre, ojalá y nos quedemos con un poco de más paz de que sí es relevante nuestra oración en el gobierno y bienestar de nuestra tierra, ¿no? Así es, así que los seguimos esperando. En el siguiente episodio vamos juntos a orar y ver a Dios avanzar su reino. Se acercan elecciones muy importantes y como creyentes nuestra primera responsabilidad es orar, cubrir estas elecciones en oración y clamar a Dios que tenga misericordia de nuestras ciudades, estados y nación, bendiciéndonos con buenos gobernantes, con hambre y sed de justicia, que obrarán a favor de la verdad de la palabra de Dios. Y quiero invitarte a ser parte de un día nacional de oración por México y las elecciones, este 1 de mayo. Aparta un tiempo en tu día para estar clamando. Muchos estaremos ayunando ese día y reuniéndonos al final del día. Procura ser parte. Juntos vamos a orar por nuestra nación en estas elecciones tan importantes.